El viajar es un placer que nos suele suceder en el coche de papá, o donde sea realmente. En cualquier caso, es un placer que los médicos deberían recetar a todo el mundo y además de por vida. Porque está comprobado científicamente que tiene muchísimos beneficios que consiguen aumentar nuestra felicidad. Lamentablemente, viajar tiene alguna contraindicación relacionada con la emisión de gases de efecto invernadero que los diferentes vehículos que utilizamos emiten a la atmósfera. Por tanto, como tenemos que seguir viajando, es imprescindible reflexionar sobre el impacto ambiental de cada modo de transporte. Así, tomaremos mejores decisiones sobre cómo tenemos que viajar y mejoraremos la eficiencia energética de todo el sistema. Pero os propongo que esta reflexión la hagamos de la mano del profesor José María Menéndez, que además de ser catedrático de Ingeniería del Transporte es una persona muy eficiente. Tan eficiente es que, aun viviendo en Madrid y trabajando en Ciudad Real, ha aprovechado uno de sus viajes diarios en el tren de alta velocidad para mostrarnos unos datos muy interesantes. Escuchémosle con atención. ¿Se fijan ustedes en esos arbolitos que nos ven pasar desde la ladera del monte? Pues en buena medida es a ellos a quienes debemos que este mundo nuestro sea habitable. Porque son precisamente los árboles los que digieren y los que transforman la mayor parte del anhídrido carbónico que generan nuestras fábricas o las calefacciones de nuestros hogares o sobre todo los tubos de escape de nuestros vehículos de transporte. Pero como todos sabemos, la situación está cambiando con bastante velocidad, porque en las últimas décadas el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero está siendo tan grande que los bosques no dan abasto para mantener a la atmósfera en esa situación de equilibrio que la humanidad había disfrutado por generaciones y generaciones. ¿Y qué nos está pasando? Pues que la atmósfera se densifica, que el efecto invernadero se acentúa, que los rayos infrarrojos que emite el suelo no pueden escapar y que la Tierra se está calentando. En suma, y por decirlo en términos positivos y con el menor dramatismo posible, hay que ayudar mucho a los bosques en su tarea si no queremos que todo esto se nos vaya de las manos en unas pocas generaciones. Déjenme que les cuente cuál es la situación a fecha de hoy en nuestro entorno. Por cierto, la ventaja de viajar en un tren inmaterial, ¿me entienden?, es que disponemos de todo y al instante, así que ahí se lo muestro a ustedes. Reparto de las emisiones de CO2, que por cierto es con mucho el malo de la película, en la relación de gases de efecto invernadero en la Unión Europea, o sea, en la Europa de los 28. Empiezo por lo que más me preocupa, el transporte, que representa, como ya ven, el 28,5%, seguido del sector industrial, no energético, casi un 20%, los hogares, con algo más del 10%, y ya por último, el sector comercial y la agricultura. Se habrán fijado, por lo demás, en que el mayor emisor de CO2 es el sector de las industrias productoras de energía, lo cual es bastante preocupante, porque viene a querer decir que desde una visión global del problema hay que atacar en muchas direcciones. Pero de lo que quiero hablarles a ustedes es del transporte y en particular de la comparación entre los medios de transporte, así que permítanme que les muestre la segunda transparencia. Aquí ya hablamos solo de ese 28,5% del gráfico anterior y observen lo llamativo de los datos que les muestro. El transporte por carretera representa el 73% de las emisiones, lo que podría calificarse de normal o, si quieren, de inevitable, dado que a este medio de transporte le corresponde la parte del león en la prestación de los servicios. El avión y el transporte marítimo van muy a la par, alrededor del 13%, pero fíjense en que la responsabilidad del ferrocarril en esto que podríamos llamar
un desaguisado es prácticamente imperceptible, del 0,5%. Bueno, alguien podría decir, obviamente, eso se debe a que la participación del ferrocarril en el reparto modal de viajeros y de mercancías en Europa es modesta. Y eso, lamentablemente, es cierto, pero modesta quiere decir que casi el 7% de los viajeros y alrededor del 12% de las mercancías se mueven por ferrocarril, lo cual quiere decir una cantidad abismalmente superior a ese 0,5% de emisiones. La causa fundamental por la que este medio de transporte, ya ven ustedes con qué diferencia además, es el menos agresivo con nuestra atmósfera, es obviamente su energía de tracción. Una energía que desde hace ya bastantes décadas ha gravitado siempre alrededor de la electricidad. Por lo que a la fecha de hoy los servicios ferroviarios españoles, que aprovechan con preferencia, como hacen los de todos los países, la parte electrificada de su red, ha conseguido que prácticamente el 80% del consumo energético sea de procedencia eléctrica. ¿Se imaginan ustedes que la flota de camiones y de autobuses y de coches privados que circulan hoy por Europa estuviera ya electrificada al 80%? ¡Qué locura!, ¿no? ¡Qué éxito tan impresionante!, diríamos todos. Pues eso es precisamente lo que el ferrocarril, y más particularmente nuestro ferrocarril, tiene ya avanzado a la fecha de hoy. Hay que ayudar a los bosques.